Y hoy caranchos era, ¿no? Caranchos, bueno, ¿Por qué sí. vamos a hablar de caranchos? Entre otras cosas porque es lo que hago yo, así que me parecía cómodo y tranquilo trabajar el tema. Pero volver sobre lo seguro. Después del viaje, claro. vamos a lo seguro, pero no, también la otra cuestión era que cuando me toca hablar de estas cosas siempre me pasa eso, que me preguntan como, pero es el que está en mi casa o es el que no. Bueno, hay un montón de especies distintas de caranchos, chimangos, y me parecía que estaba bueno eso, tratar de empezar a conocerlas porque son las que están acá, entre otras, en la ciudad compartiendo con nosotros. Ajá. Las que nos rompen las bolsas de la basura. Bueno, es que nosotros tenemos por ahí como la visión esa de que el humano, las actividades humanas en general son negativas y hacen un mal al planeta. Y eso es cierto en general. Pero hay algunas excepciones. Hay algunas especies que no, que se ven súper favorecidas por las acciones del ser humano. Por ejemplo, estos animales que pueden explotar los recursos, la comida que nosotros les dejamos. Entonces es un tema, porque es bueno o malo que estemos brindándoles esa comida. No sé, ¿qué pensás? O sea, que te rompan tu bolsa de basura es malo, No, pero, sí, eso sí. pero No. lo que no pasa ahí, igual te aseguro que pasa después en el relleno sanitario. Seguramente. Claro. No, o sea, mi sentido común me dice que es malo porque, qué sé yo, cada vez que vamos al Parque Nacional nos dicen que no le demos de comer a Sí. los animales, entonces esto es más o menos una forma indirecta, De darles de comer. porque hay una bolsa de residuos. es directa. Bueno, bastante directa. Pero digo, es un resto de una pata de pollo que Sí. está dentro de una bolsa de plástico que el bicho se la lleva y tal vez lo que el carancho o el ave que sea, lo que tendría que hacer es salir a cazar. Bueno, Para no perder la costumbre, digo yo. no acá, bueno, claro, No, pasa y que vos porque estás... después Pero- estamos llenos de ratones ahora otra vez. Claro, pero después tenemos que ver qué es lo que comen esos animales, ¿Qué ¿o no? comen? Bueno, es que estamos, claro, Comen de los comederos. es complicado. Comen de los Comen de Decía los comederos. María la otra comederos. vez, sí. Comen de los comederos y entonces en principio no comen ratones. O sea, uno pensaría, bueno, hay más rapaces acá en la ciudad, no sé, ¿se pueden llegar a comer los ratones? No, No, porque no, son los que están comiendo la basura. O sea, en realidad están compartiendo la misma comida que Sí. los ratones, las ratas. Pero el tema es que vos estás pensando en que es un bicho en particular, como, ay, pobrecito, le voy a dar de comer a este y entonces le voy a impedir que haga su comportamiento natural. Hay algunos organismos en los que su comportamiento natural es ser muy, muy plástico y muy variables en lo que pueden hacer, y es lo que les permite que les vaya bien en la ciudad. Entonces es cierto que quizás les estás haciendo algo que no es natural a nivel poblacional, si querés, pero la realidad es que si vos le sacaras esa comida o si no estuviéramos dando esa comida, en realidad ese bicho no es que estaría en otro lado, ese bicho no estaría. Nosotros estamos subsidiando una población de animales que se reproducen y viven en la ciudad. Ya son esa parte de la ciudad y son parte nuestra, digamos. No es que son bichos que estarían en otro lado. Nosotros los estamos fabricando y haciendo que estén en la ciudad. Tengo una consulta, porque cuando está por nevar, es como que se ven como más en las bolsas de basura, como más en la ciudad estos bichitos. ¿Tiene algo que ver? ¿Por qué en algunos momentos del clima sí, en otros no? Sí, no sé si justo cuando está por nevar, pero es cierto que las ciudades son focos de calor. Entonces, para algunos organismos es mucho mejor quedarse en la ciudad cuando se pone muy complicado afuera. Bien. Es mucho más estable, sobre todo esta ciudad que encima está cerca del mar. Entonces la temperatura acá es mucho más estable que en la montaña, seguro. Además es más cálido también. Pero bueno, acá tenemos, para hablar de especies, tenemos el chimango, que es la especie más común, uno chiquitito, marroncito. Después pueden buscar Que te fotos si grita en quieren. la calle. Que te grita en la calle, que te rompe las basuras. Y después está el carancho común, que es un poco, es muy común también, pero no baja tanto, no se acerca tanto a la gente. Pero, por ejemplo, en el basural, en la ciudad, Ahí sí. se ve muchísimo. Nosotros hicimos un trabajo justamente en el basural donde vimos que es un foco también de mortalidad de los bichos. Los bichos se mueren mucho ahí. Se mueren por distintas causas. Encontramos bichos que les habían disparado, por ejemplo, con aire comprimido. Encontramos bichos que se habían enganchado con ¿En algún... dónde? ¿En qué zona, perdón? En En el el relleno sanitario. Ah, ok. Encontramos algunos bichos que se habían enganchado con plásticos o algo, que habían quedado colgados de los árboles y se habían muerto. Encontramos algunos bichos que se habían ahogado con plástico también. O sea, a veces, dependiendo del caso, puede ser que eso que los haga atraerse o juntarse en un mismo lugar, transmisión de enfermedades, puede ser en realidad algo negativo a largo plazo. Es lo que en ecología se llama una trampa ecológica. Es algo que atrae a los bichos, pero que en realidad les resulta negativo a largo plazo. Pero bueno, no es fácil entender o saber si eso es bueno o malo al final. No, pero porque a lo con mejor ese bicho se murió. Seguro que eso no está bueno para ese individuo en particular. Pero a lo mejor ese bicho, si no hubiera estado todos esos recursos, ni hubiera existido.
y a lo mejor antes de morirse se reprodujo 4 veces. O sea que O sea, quizás... vos lo ponés en duda. Decís, Yo lo ahí pongo en duda, hay que estudiarlo. Claro, hay una pregunta, no una Para certeza. mí hay que estudiarlo, sí, no es una certeza para nada. Pero eso que observaron en el relleno sanitario no se observa en la ciudad, o sea, no es el comentario de los vecinos de las vecinas, "Ay, me encontré un carancho muerto en la calle". No, O en mi vereda. en la ciudad no es tan común, no, pero es que en el relleno sanitario hay muchos bichos. Nosotros hemos visto más de 300, 400 rapaces usando el relleno sanitario al mismo tiempo. Claro. O sea, posados en el relleno sanitario usándolo al mismo tiempo. Con las gaviotas, porque también se ve mucho. Junto con las gaviotas ni las intentamos contar a las gaviotas porque Ahí es otra escala directamente. Sí, totalmente. Impresionante. Esas son las especies ¿Y que tenemos están... como una invasión de estos animales o se podría decir que estamos bien en ese aspecto? Y bueno, no, seguramente yo si tuviera que apostar diría que hay muchos más de lo que debería haber, pero no invasión en el sentido de que vienen y se acercan, sino que esto Sí, es de la cantidad, es digamos. es una fábrica de ese tipo de bichos que se ven favorecidos por la ciudad. ¿Y perjudica eso a otros animales? Y no lo sabemos, Ay, pero en entonces- principio podría ser que los perjudique. Por ejemplo, solamente que haya más hace que haya más contactos, y más contactos puede ser, por ejemplo, más transmisión de enfermedades. Así que la verdad que no lo sabemos, pero podría ser. Y como que comen de todo, digo, no, porque hablaste de que había algunos muertos por consumir plásticos, digamos, que comen cualquier cosa. Comen en principio cualquier cosa que sea comestible, pero incidentalmente Claro, también también, ¿no? ingieren otras cosas, entonces eso también los afecta. Claro. Pero bueno, quizás un bicho en la naturaleza tampoco viviría 20 años ahí arreglándoselas por sí solo, ¿no? Claro. Esas son las especies que les va bien con la ciudad o con los cambios Claro. que nosotros hacemos. Son aves presentes, además de en Tierra del Fuego, digo, en qué... Y en general las especies que... Viste, dicen que el puma, no sé, como que toda la cordillera es Claro. la zona del puma. Bueno, eso es otra cosa que podemos hablar otro día también, que es dónde están los bichos y por qué están en un lugar y no en otro. Pero en general las especies que se ven favorecidas, por ejemplo, por la actividad humana, son especies que tienen amplia distribución. El carancho común se encuentra hasta Norteamérica. O sea, también le come la basura. En todos lados. Y le comía la basura A los a yanquis. los incas y le Claro. comía la basura a los todos. Ok. Sí. O sea, eso es es a lo Y que ellos se dedican. Pero es americano, Es americano, sí, son Está especies bien. americanas. no hay en otros. No, los continentes. caranchos son y chimangos y especies parecidas son solamente de América. Pero no todas las especies tienen esta capacidad de adaptarse al medio. Acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, tenemos una especie muy particular que es mucho más desconocida porque justamente no vive en contacto con las personas, que es el carancho austral. Es otra especie distinta. Ok. Es una especie parecida al carancho en tamaño, pero tiene otro plumaje, es toda negra, que es la especie con la que nosotros principalmente trabajamos. Y vive en islas, en Malvinas sobre todo, pero en las islas más exteriores, tampoco está en las islas principales donde está la gente. Y acá nosotros trabajamos con una población muy importante que hay en Isla de los Estados, que es en Eso las te iba- afueras sí, claro, del archipiélago fueguino. claro. Y ahí hay mucha población. Bueno, hay mucha dentro de lo poco que hay. Es una especie que tiene como mucho 4.000 individuos a nivel global y eso es todo, porque viven en islas al sur del continente sudamericano. Y hay 4.000 porque la actividad humana, digamos, va en contra del desarrollo de esa especie, o es una especie chiquitita y... Parece que es una combinación entre especies que tienen características que las hacen ser pocas y algunas actividades humanas, sobre todo del pasado, porque ahora, como te digo, no hay gente viviendo donde viven los caranchos, no hay coexistencia en ese sentido, Ujú. que las pueden afectar. Y eso es lo que estudiamos nosotros, lo que hice yo en mi doctorado, que es estudiar todos los factores que pueden hacer que una especie o una población esté en peligro, a pesar de que no las estás persiguiendo, no las estás pegando un tiro. Claro. Que uno siempre tiende a pensar como, bueno, especies en peligro es porque las persiguen, porque les disparan, porque les cortan los árboles. Bueno, ¿qué pasa si una especie directamente ni siquiera tiene contacto con el ser humano? ¿Puede también tener factores que la hagan ser más vulnerable? Claro. Y sí. Ulises, en Isla de los Estados, el carancho en este caso, el carancho austral, ¿se ve beneficiado o perjudicado, por ejemplo, por esas especies que son exóticas de esa isla que es... Y tiene muchas especies exóticas. tiene muchas, sí. En Es una de los isla Estados- exótica. Sí, más o menos. Como todo Tierra del Fuego. En Isla Claro. de los Estados hay ciervos y cabras introducidas en la isla principal. Y en los islotes adyacentes, en algunos hay conejos también. Y bueno, ratas ahí introducidas. Ratas como, me han dicho que hay como infinidad. ratas como en todas las islas que hay. Entonces uno podría pensar que se ven beneficiados porque son fuentes de alimento.
Pero la realidad es que no. Este carancho, el carancho austral, es una especie que es muy, muy especialista de las colonias de aves marinas. O sea, hace los nidos pegados a los pingüinos y le da de comer a sus pichones de pingüinos y otras aves marinas. Ah, es malo. Es bastante malo. No lo queremos. Entonces, nada, hay muchos pingüinos, no pasa nada. Pero es... no, en realidad, incluso ¿sabés qué podría ser? Que, obviamente, que si te comen tu pichón como si sos un pingüino, está todo mal. Pero como los caranchos son muy territoriales, en realidad donde se instala un nido de caranchos no permite que haya otros alrededor. O sea que en promedio les genera como una especie de protección. O sea, se come algunos, pero no, como no le da para comerse todos, en realidad sería peor si no fueran reproductivos, si hubiera 20 caranchos comiendo de ese mismo lugar. Claro. Pero entonces esta especie está tan especializada en ese sistema que no parece que los efectos de la alimentación de otras especies sean lleguen a compensar el hecho de que, por ejemplo, los ciervos y las cabras los molestan porque estos caranchos también son muy particulares y no hacen los nidos en los árboles, como los caranchos comunes y los chimangos, sino que lo hacen en el suelo. Entre otras cosas porque es el ambiente que hay, es pastizal y no hay tanto bosque. Entonces, los ciervos y las cabras los interrumpen ese proceso y ahí sabemos que hay muchos menos nidos que los que uno esperaría por la población de pingüinos que hay en la isla. Claro. Entonces parece que prevalece el efecto negativo por sobre el efecto positivo, que puede ser que sí, si se muere una cabra o un ciervo se lo van a comer. Sí. Pero eso parece que no ocurre con tanta frecuencia como para llegar a compensar los efectos negativos. Claro. Y es un efecto negativo de algo que hicimos, de alguna manera, hace mucho tiempo atrás, porque no se siguen llevando ciervos y cabras a Isla de los Estados, pero ahí se fueron reproduciendo. Y eso es un problema, porque ahora esos bichos ya están incorporados al sistema. Quizás no desde el punto de vista del carancho el efecto negativo prevalece por sobre el positivo, pero quizás sobre otras especies no. Hay experiencias, por ejemplo, en otras islas, en donde cuando erradicás al ciervo, a la cabra, lo que fuera, de repente empiezan a crecer un montón de plantas exóticas que se ve que estaban ahí como en formato semilla y no las estaban dejando crecer porque se las comían, y ahora de repente se ve liberada esa presión y empiezan a crecer. O sea que no es intuitivo tampoco que porque hicimos algo mal en el pasado, ahora lo que esté bien sea sacarlo. Hay que estudiarlo. Claro, ya tiene un impacto que hay que ver si no el es remedio peor, que la enfermedad, claro. ese tipo Exacto. de cosas. Podría ser peor el remedio que la enfermedad. Y son bueno, estamos hablando de carancho austral y de chimangos. No sé si hay algún otro ahí de la familia. Hay más, ¿Familia de qué? ¿Rapaces? Son rapaces, son de la familia de los halcones, pero no son halcones justamente. Son caranchos y chimangos que son como un grupo aparte. Son 10 especies que están en todo América. Y acá tenemos esos dos, ¿y cuál más? Tenemos el carancho. ¿Qué es el aguilucho? El carancho común tenemos que dijimos que es el que está también acá en la ciudad. Y después hay otro más que es el carancho blanco, que también se lo ve en el basural sobre todo, pero después es una especie más bien de bosque. Ok, no confundir con las gaviotas. No te lo puedes confundir con las gaviotas. Sé, yo podría. Yo tranquilamente. Yo también. Escuchame, y cuando uno dice el aguilucho, qué sé yo, ¿existe ese bicho o uno le dice aguilucho? Son todos iguales. Sí. Hay muchas más especies de rapaces. Acá tenemos aguiluchos, tenemos águilas, tenemos búhos, lechuzas. Dijimos 3, ¿no? 3 caranchos diferentes. 3 caranchos, un chimango y después tenemos halcones. Bueno, de esos 4, diferencias así concretas para decir, bueno, a ver el chimango es el chiquitito marroncito que se ve a ese lo tenemos muy más común o menos en la ciudad. El que está en el cesto de la basura. Ese lo tenemos más o menos identificado. El carancho ya es bastante más grande y tiene como casi todo medio blanco, gris, oscurito, con un copete medio negro. Bien. Y el austral no lo vemos. El carancho austral no lo van a ver, así que es todo negro, pero acá en la ciudad es muy raro. La otra vez igual registraron uno en la bahía de Ushuaia, pero es súper raro, la verdad. Bien. Que no es... ¿Y el blanco dijiste? Y el carancho blanco es un carancho que tiene todo blanco hasta todo el pecho y el resto negro. Ese sí se ve acá en la ciudad. Se puede ver en la ciudad, sí. Bien. Hay que prestar un poco más de atención, pero se puede ver, sí. Bien. No se ve tanto asociado a la gente igual, pero sí. Mirá vos. Y Ulises, vos haces mucho laburo sobre el carancho austral. Digo, cada vez en tus redes sociales compartís un montón de cosas que han hecho en Isla de los Estados. O sea, ¿qué es específicamente? Capaz que es una pregunta demasiado, pero ¿qué es lo que estudian? Y nosotros estudiamos... ¿Todo? Y todo, un poco de todo, porque justamente lo que estudiamos es qué factores pueden hacerlo vulnerable a esta especie. Entonces, por ejemplo, utilizando técnicas de genética, que también es otra cosa que podemos hablar otro día, podemos distinguir las poblaciones que son diferentes y que no están intercambiando individuos entre sí. Y eso
te da una idea del grado de amenaza que puede tener la especie, porque no es lo mismo que sean 4.000 individuos que están moviéndose unos con otros, cualquiera se puede reproducir con cualquiera, a si son un grupo de 3.000 y otro grupo de 1.000, Claro. que no intercambian individuos nunca. Ahí ya la cosa cambia, porque si se extingue una población, la otra no va a recolonizar ese lugar fácilmente. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la población de Islas Malvinas y las de Islas de los Estados son dos linajes, dos grupos distintos, completamente diferentes de la especie. Hace varios miles de años que no intercambian individuos. Mira. Entonces, eso hace que la población nuestra, que es la más minoritaria, de repente esté más amenazada. Solamente por eso, solamente porque no va a venir un bicho de Malvinas a rescatar la población de Tierra del Fuego. Claro. O sea, no son de las llamadas aves migratorias. No, es un ave bastante residente. Tiene muy poca, a pesar de que es un ave, que vuela y todo, en realidad, ecológicamente hablando, tiene una capacidad de movilidad muy limitada. Mira. Y eso es porque como se asocia a esas grandes concentraciones de comida que son las colonias de pingüinos, luego para el bicho se ve que, es lo que observamos, que no es negocio salir a buscar otra cosa porque la comida está toda ahí. Entonces Claro. eso impide que tengan una tendencia a moverse y se suelen quedar en la isla donde nacieron. Incluso muy cerca, hacen los nidos muy cerca de donde ellos mismos nacieron Claro. y vuelven recurrentemente a los mismos lugares. Que es una forma de explotar ese recurso que es bastante predecible. O sea, ¿por qué las empresas de turismo van a la misma isla todos los años y los pingüinos están ahí? Porque es súper predecible. Los Claro. bichos van a volver al mismo lugar. Bueno, desde el punto de vista del carancho es mucho más arriesgado salir a buscar esa otra fuente de alimento que quizás no existe a quedarse donde ya Claro, sabe el que ave hay. migratoria tiene esa capacidad como de adaptarse, me imagino yo, a medida que va recorriendo kilómetros. O sea, digo, ¿tiene una dieta más amplia que un carancho? El ave migratoria, las aves que son migratorias en general tienen dos fuentes de alimento diferentes que están separadas en el tiempo y en el espacio. Entonces se mueven de una fuente de alimento a la otra y eso ya lo tienen establecido. En el carancho no es que no pueda ocurrir eso, pero se ve que los que lo hacen, los que se van a mover a otro lado, se mueren. Entonces no se establece ese Claro. comportamiento migratorio. Porque eso les tendría que ser ventajoso, ir a otro lugar, comer algo y volver al lugar donde nacieron. Tendría que ser ventajoso para que eso se reproduzca en la población. Claro. ¿Y ese nivel de población que hay sirve como, no sé cómo decirlo, como reguladora de la población de pingüinos? ¿O No, es al revés. Los pingüinos regulan cuántos caranchos puede haber. como a partir de la cantidad de huevos que ponen? Claro, exacto. Dependiendo de cuántos pingüinos hay, es cuántos caranchos puede haber, pero los caranchos no tienen un efecto sobre los pingüinos porque las aves marinas en general no terminan de criar a todos sus pichones. Entonces, por ejemplo, los pingüinos de acá tienen 2 o 3 pichones y en general terminan criando solamente uno y los otros 2 se les van muriendo. Mira. Entonces los caranchos suelen alimentarse de ese exceso, entre comillas, que desde el punto de vista de las aves marinas es como un reaseguro, porque si alguno se muere tienen otro, pero al final del día terminan sacando solo uno. Claro. Entonces, Nos consultan por nuestras redes sociales. ¿Cuál es? ese es el carancho común. Vamos a mostrarlo acá en la A cámara. ver, espera. No, más a tu derecha, ahí, un poquito más, ahí. Es un carancho común. Ese es el carancho común, Ok, sí. tiene- Que es común, sí. se llama común porque está en todos lados, pero es una ave súper interesante también, porque justamente es re interesante cómo puede haber bichos que se puedan adaptar a las condiciones del humano y Claro. nos pueden enseñar un montón también. Claro, mira vos. Bueno, es un ave que está muy presente, tanto que hasta hay una banda que vamos a escuchar después un ratito un tema de la banda Simón Radoujski, que es una banda bien nacida y criada. Tiene un tema que se llama Chimango, así que si te Mira. parece... ¿No lo conoces? No. Ahora la vas a Simón escuchar. Radoujski es No. como una suerte de Rage Against the Machine fueguina, Epa. digamos. Es una Me cosa, interesa. es una cosa así. ¿Quién es el Tom Morello Fueguino? No conozco los nombres tanto de los integrantes, hasta ahí llega mi conocimiento, pero la verdad que está bastante bueno, así que podemos Buenísimo. escuchar un ratito. Ya mismo lo voy poniendo mientras vamos cerrando la columna, si te parece, Ulises. De una. Ese chimango. Ese chimango te dice vuelta, te comió todo el asado. Ese Tal chimango, cual. ese Exactamente. chimango, Te comió comiendo todo el la asado. carroña que vos vas dejando. Ese chimango, ese chimango. Es buenísimo. El disco se llama Fueguino. Vamos a buscar. ¿Cuándo te volvemos a encontrar entonces? Ahí estás Va a haciendo llorar, ahí estás haciendo llora. un postdoctorado ahora, ¿o no? Ahora estoy en mi postdoc, sí. ¿Te Ahora aprobaron? ¿Esa Ya me- funciona me- así?
Me aceptaron en el postdoc, me gané ahí, o sea, arman Postdoc el CONICET. postdoc con ICE, sí, o sea, arman ahí el ranking y después alguien dice hasta dónde llega el corte y quedé por encima, por suerte. Menos mal. Bien, felicitaciones. Muy bien. Es por suerte, la verdad que lamentablemente es por suerte, porque toda la gente que queda afuera son todos perfiles equivalentes. Claro, Eso claro. Es complicado. Claro. También Bueno. otro tema para charlar. Claro, cuando quieras, ningún Sí. problema. Bueno, pero vamos a ordenar, Sí, porque sí, si sí. no, viste, la gente se emociona con tus columnas y después tenemos que... Dosifiquemos. Hay No, que- no, ahora estoy. Ahora Sí, estoy. el club Bueno, de fans sí, ahora está estoy. ahí agitando por redes. Bueno, tenemos que hablar de museos. Bien. Vos tenés que armar ese. Vos, Lucía, o yo no. Dale, ¿qué dale, vamos a dale. hacer nosotros? ¿Qué Vamos a hablar de museos. Claro, sí. hay que hablar de museos, para qué sirve el museo, qué sé yo. Y lo de la biogeografía, algo así dijiste. ¿Ese te gustó? Ese me gustó. Y está bueno, me parece. ¿Por qué por qué los pingüinos están acá y no allá? ¿Por qué no hay pumas, loco? ¿Por qué no hay pumas dónde? Acá, ¿Acá? en Tierra del Fuego. Y bueno, puede ser por varias cosas. Porque hay, digamos, obviamente que hay en la Patagonia, ¿no? Pero no hay acá. Hay un dicho que es que los bichos están en todos lados, menos donde no llegaron, o donde llegaron y no se pudieron establecer. Claro, claro. Bueno, habría que ver eso. Bueno, muchas gracias, Ulises, como Gracias a siempre. ustedes. Escuchamos un ratito entonces Simón Radowisky del disco Fueguino. Este es el corte número 10 de ese disco. No sé de qué año es. Esto es Chimango.